El siguiente programa es financiado por la Administración Municipal. Iván Antonio Ochoa Gómez, Alcalde 2020-2023. Estás viendo Teleyolombó. Hola comunidad yolombina, nuevamente estamos con ustedes haciendo este programa tan importante de seguridad y salud en el trabajo. Nuevamente nos encontramos con el compañero Sebastián Montoya, el cual es el profesional encargado en esta área. Recuerden, mi nombre es Felipe Arboleda, administrador público, hago parte de la Secretaría de Salud acá en el municipio de Yolombó. Entonces, Sebastián, ¿qué más? ¿Cómo estamos? Cuéntenos. ¿Cómo va todo? No, muy bien, usted Felipe, acá pues encantado otra vez de estar en este programa y de compartir estos conocimientos con la comunidad. Claro que sí, conocimientos muy importantes. Eso es un tema que en todas las empresas debemos pues tener esta figura de la persona, del profesional que tenga a cargo la parte de seguridad y salud en el trabajo. Pues vamos a hablar de un tema muy importante, que es sobre los riesgos físicos, todo lo que tiene que ver con esto, en este tema pues como les digo que es muy importante. Entonces Sebastián, contanos qué es el riesgo físico. Bueno, el riesgo físico se define como la probabilidad inmediata de sufrir un daño sin contacto directo, me hago entender. En el medio existen muchos factores que manifiestan un elevado riesgo físico. Esto ocasiona unas lesiones y también ocasionan accidentes, y dependiendo de la magnitud de esto se puede provocar la muerte. Muy importante tener claro este concepto, porque la verdad a veces estamos en diferentes actividades y no creemos que algo nos pueda suceder, ¿cierto? Entonces es muy claro tener como el conocimiento sobre lo que es un riesgo físico, que el compañero pues nos acaba de explicar. También aparte de eso, ¿qué es el riesgo físico en la salud ocupacional? Bueno, el riesgo físico en la salud ocupacional se deriva de muchas funciones, o sea, en nuestro entorno y en nuestras actividades cotidianas siempre estamos expuestos a un riesgo físico. Ya sea para las personas que están en la cocina, en la mina, en oficinas, pues como ustedes, también tienen ciertos riesgos físicos. Y esto es la probabilidad de que ocasione un accidente, ¿cierto? Sí, señor. Por ejemplo, ¿qué se necesita para estos riesgos físicos? Cuando tienen este tipo de personas, tomemos el ejemplo de un soldador, el empleador debe de brindarle los elementos de protección personal. Muy importante. ¿Cuáles serían estos? Para un soldador, inicialmente con la careta, las gafas para los ojos, guantes, el peto y unas botas de seguridad. Que todo sea antiinflamable para garantizar la salud y el bienestar de esta persona. Claro que sí. Entonces, ¿cuáles son como los agentes de riesgos físicos que debemos tener como en cuenta para eso? Bueno, inicialmente te voy a contar los más comunes, que son el ruido, la vibración, las radiaciones, la temperatura. La temperatura hay que tener en cuenta que estamos tanto temperaturas altas como temperaturas bajas. Te voy a ilustrar un poco más sobre las temperaturas. Las temperaturas altas son todas aquellas que superan los 45 grados centígrados. Cuando estamos expuestos a una temperatura de esa magnitud, ya genera quemaduras en el cuerpo humano, quemaduras de primer grado. ¿A qué me refiero con quemaduras de primer grado? Son aquellas en las que se genera un enrojecimiento intenso de la piel y también genera una fatiga y un cansancio de las personas. Lo normalmente que el cuerpo soporta sin que genere este tipo de quemaduras son hasta 42 grados.
Ahora vamos para el caso contrario, que son las bajas temperaturas. Esto que genera en las personas genera hipotermia y si no se tratan a tiempo puede ocasionar la muerte. O sea que eso es lo que llamamos nosotros el riesgo de temperatura, ¿cierto? Esos son los riesgos de temperatura. Ahora háblanos de qué es el riesgo o qué nos ocasiona el riesgo del ruido. El ruido, bueno. El ruido, dependiendo de la intensidad, afecta a las personas de muchas formas. Te hago una aclaración. Para medir el riesgo del ruido se utiliza un sonómetro. Este sonómetro mide el ruido en desniveles. Normalmente una persona, para que no sufra daños, puede soportar hasta 85 desniveles de ruido. Ya de ahí en adelante empieza a ocasionar fatiga, cansancio y malestar. Hasta los 100. Ya después de los 100, de 100 en adelante hasta 130, genera un agotamiento superior en la jornada de trabajo. Es decir, si estás expuesto a un ruido en unos 130 desniveles, en cuestión de 3-4 horas vas a estar como si hubieras trabajado toda una jornada, porque el nivel de ruido es muy intenso y cuando supera estos 130 desniveles en adelante puede ocasionar lesiones irreversibles a la persona. O sea que esos son los efectos que nos va a generar el ruido, ¿cierto? El ruido normalmente ocasiona pérdida de la audición a muy temprana edad, dependiendo pues de la edad de la persona, desplazamiento temporal del umbral a causa del ruido, también condiciones de fatiga auditiva, desplazamiento permanente del umbral a causa del ruido y fatiga extrema. Son como los efectos que nos genera pues el ruido. Entonces también háblanos del riesgo sobre lo que son las vibraciones. Listo, este riesgo de las vibraciones se da comúnmente en la parte de construcción, normalmente, no quiere decir que es el único lugar. ¿Cómo se mide este riesgo? Se mide por la intensidad y la amplitud. La intensidad es la fuerza con la que está el vibrador y la amplitud es el tiempo. Sí. ¿A qué hago referencia? Si una persona está mucho tiempo con un vibro, normalmente, esto genera ciertas molestias en la salud. Una de ellas se presenta en las articulaciones, especialmente en las manos, en las partes inferiores. ¿Qué pasa? Esta parte de los dedos se empieza a poner negra o oscura y en la parte de los pies también. ¿Qué efectos trae esto? Trae consigo dolor de cabeza, mala digestión, problemas de equilibrio, trastornos visuales, rotaciones a la labor y entre otros muchos que afectan todo nuestro cuerpo y toda nuestra parte del cuerpo. Claro, y muy importante, quien ve pues que estas cosas vemos en la calle, gente trabajando con esto y nunca vemos pues como las medidas de seguridad que se tienen. Es muy importante, comunidad, no solo pues, por ejemplo acá pues en la alcaldía que te contamos con el profesional de seguridad y salud en el trabajo. Esto aplica para cualquier tipo de empresa, que siempre contemos con todos los equipos, implementos de seguridad. Sebastián, danos un ejemplo de un riesgo físico. Bueno, un ejemplo de un riesgo físico vamos a ser pues muy puntuales. Vamos a hablar en el caso de un boxeador, que normalmente es una persona que está recibiendo constantes golpes en el momento de su actividad. Sí. Está recibiendo golpes en el estómago, en la cabeza y en diferentes partes del cuerpo. Esto trae consigo un riesgo físico enorme, ya que puede traer consecuencias irreversibles a las personas. Hay personas que han quedado, ¿cómo decirlo? Lo voy a decir de la palabra... De la manera cotidiana que nosotros conocemos y podamos entender. Exactamente, o sea, normalmente dicen que quedan bobas, ¿cierto? Por así decirlo, pero legalmente generan una discapacidad porque le dan un golpe en la parte de la cabeza que forma un desplazamiento de las vértebras y las personas pueden quedar hasta cuadraplégicas y con ciertas discapacidades. Claro que sí. Otro caso muy importante y muy relevante acá para nuestro entorno, estamos hablando en el municipio de Yolombó, es por ejemplo el caso de las minerías.
En la minería se genera mucho riesgo físico. ¿En qué sentido? Que se puede caer la estructura, pueden haber desplomes, derrumbamientos, y también en muchas ocasiones están en contacto con sustancias tóxicas. Y a eso muchas veces no le prestan la atención y no dan los debidos procesos para cuidarse ante estas situaciones. Claro que sí, entonces comunidad yolombina, esto es todo por el momento. Es algo muy importante que debemos tener en cuenta. Le recalco nuevamente que son los riesgos físicos que se tienen, los tipos de riesgo, todo lo que nos habló el compañero Sebastián, tenerlo muy en cuenta. Sebastián, hacerle una invitación a toda la comunidad yolombina sobre qué deben de hacer ellos al momento de entrar a laborar en alguna entidad, para que tengan muy claro todos estos conceptos. Bueno, antes de entrar a laborar en una entidad es muy importante saber cuál es el cargo que va a desempeñar la persona, hacer un buen análisis del cargo, las funciones que va a desempeñar. Fuera de estas funciones, analizar los riesgos a los cuales va a estar expuesto, y siempre que pongamos el riesgo tenemos que poner las medidas de seguridad. Me hago entender, si vamos a contratar un mensajero y él tiene la moto, lo mínimo que le debemos brindar es el casco, coderas, rodilleras, y que tenga todos su documentación al día. Claro que sí. Otra parte muy importante es que tengan los trabajadores afiliados al Sistema General de Salud. Esto hace referencia a la afiliación a la ARL, EPS y Fondo de Pensión. Muy importante. Ya que es muy importante para que tengamos a esta persona cubierta ante cualquier eventualidad, no solamente ante un riesgo físico, sino ante una enfermedad de origen común. Listo, muy claro. Comunidad yolombina, nuevamente muchas gracias y que todos estén muy bien. El anterior programa fue financiado por la Administración Municipal. Iván Antonio Ochoa Gómez, alcalde 2020-2023. Unidos al progreso comunitario. Estás viendo Teleyolombó.